Tenemos que hablar sobre esta cumbre entre Putin y Trump, que está recibiendo mucha atención. Quiero mostrarte lo que Donald Trump ha estado diciendo sobre estas conversaciones. Aquí tienes el primer video. Voy a reunirme con él. Vamos a ver cuáles son los parámetros. Después voy a llamar al presidente Zelensky y a los líderes europeos justo después de la reunión, sí. Y les voy a contar qué tipo de acuerdo. No voy a hacer un acuerdo. No me corresponde a mí hacer un acuerdo. Creo que se debería llegar a un acuerdo para ambos. Y luego Trump continúa diciendo esto. Voy a hablar con Vladimir Putin. Y le voy a decir, tienes que acabar con esta guerra, tienes que acabarla. Y él no se iba a meter conmigo. Esta guerra nunca habría ocurrido. Sabes, tuvimos una conversación sobre ello una vez, y nunca volvimos a tener esa conversación. Nunca habría sucedido. ¿Cuál es su valoración de la situación en torno a estas conversaciones? ¿Cuál es el mito y cuál es la realidad? Trump está delirando. Esto es una repetición de lo que resultó en Minsk II, solo que a una escala mucho mayor. Minsk II surgió porque los ucranianos perdieron la batalla de Debaltseve, que es una ciudad justo en la frontera entre Lugansk y Donetsk. Fue la derrota inminente del ejército ucraniano. Esto fue en enero y febrero de 2015. Angela Merkel se subió a un avión, voló a Moscú, tuvo una reunión urgente con Vladimir Putin y lo convenció de que había una salida pacífica a esto, lo que llevó a la firma del acuerdo de Minsk II. Ese acuerdo fue entre las milicias de Donetsk y Lugansk y el gobierno de Ucrania. En 2022 supimos que Merkel básicamente dijo, os engañé. Sí, solo hicimos eso para ganar tiempo, para que Ucrania pudiera reconstruirse militarmente. Y Putin admitió, sí, me la jugaron, me engañaron, me mintieron y yo me lo creí. Así que aquí estamos. Recuerden que hace 3 semanas, Donald Trump dijo que Rusia tenía 50 días para llegar a un alto el fuego. Luego en 2 o 3 días fue, no, son 10 días, 12 días, acortando dramáticamente el plazo. ¿Por qué ocurrió eso? Por el colapso que está ocurriendo en el ejército ucraniano en las líneas del frente. Este es otro desastre en el que Ucrania va a perder, y Occidente ahora lo entiende. A Trump se le informó de eso, de ahí la urgencia por intentar tener esta reunión. Y puedes ir a la reunión, pero la posición de Putin ha sido muy clara. No hay nada sobre lo que negociar. No es que Rusia tenga una postura y vaya a estar dispuesta. Vale. Así que ahora mismo tenemos Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Cederemos Zaporilla y Jersón si retiráis todas vuestras tropas de Donetsk y Lugansk. No, ese tipo de acuerdo no va a suceder. Los territorios que Rusia ha adquirido a través de procesos legales en Rusia, donde ha habido una votación popular en Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Jersón y Crimea, todos votaron para convertirse en parte de Rusia. Todos son ahora constitucionalmente parte de Rusia. Y Vladimir Putin no tiene ningún poder para ceder nada de eso. Así que no va a haber concesiones territoriales. El mayor problema de Trump, terminaré con esto, es que piensa que esta es una guerra por una disputa territorial. No es nada de eso. En última instancia, se trata de la OTAN. Ucrania es solo la víctima proxy en esta batalla. Quiero poner lo que dijo Lindsey Graham, pero esto lo han dicho básicamente todos, desde Donald Trump hasta J.D. Vance. Hablan de intercambios de tierras. Así que, senador Graham, me lleva a mi siguiente pregunta. Hablemos de las líneas rojas y de cómo sería un buen acuerdo. Miremos el mapa ahora mismo, senador. Este es un mapa de Ucrania. Puede ver las zonas en rojo que actualmente están bajo control ruso. Ahora, el presidente Trump esta semana no descartó que Ucrania tenga que ceder parte de su territorio, algo que los ucranianos han rechazado. ¿Cree usted que Ucrania debería firmar un acuerdo que implique ceder alguna parte de su territorio?
senador? Bueno, piensa en Berlín Este y Berlín Oeste como una forma en que un conflicto puede resolverse, al menos durante un tiempo. Corea del Norte y Corea del Sur están en un estado de tregua. Nunca ha habido un acuerdo final. Pero vengo a tu programa bastante a menudo y quiero ser honesto contigo. Ucrania no va a expulsar a todos los rusos y Rusia no va a quedarse con todo. Así que al final habrá algún intercambio de territorios. Intercambios de tierras. Coronel Wilkerson, ayúdenos a entender qué significa esto exactamente, porque lo he estado escuchando una y otra vez. Te ayudaré a entenderlo. No habrá intercambios de territorios. Y permíteme decir que estoy de acuerdo con cada una de las palabras que ha dicho Larry. Así que podemos terminar aquí mismo si quieres. Por favor, amplía. Sí. Básicamente veo tres posibilidades aquí, y una de ellas está cobrando un poco más de importancia de lo que pensaba antes. J.D. Vance acaba de decir que Zelensky podría venir. Bien, así que si necesitan una excusa, esta es una probabilidad. Creo que tiene alrededor de un 20% de posibilidades de ocurrir, quizá un poco más. Lo cancelarán y no tendremos la reunión. Y la razón que darán será que Zelensky no pudo venir. Pero la verdadera razón será porque finalmente, quizá incluso siguiendo el proceso, con un poco de supervisión de Rubio o de quien sea que lo haga, han convencido a Trump de que esto es un desastre. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que Trump irá y Putin irá y se reunirán en Alaska. Lo que realmente quieren discutir, creo, es una nueva arquitectura de seguridad europea y la reanudación del Tratado START, y a partir de ahí avanzar hacia un control nuclear mucho mejor. Pero no lo harán. Se quedarán atascados en los detalles que Larry acaba de explicar muy bien. Y Trump no verá ninguna manera, forma o modo de salir de esa reunión y presentarla como una victoria o incluso como un empate. Así que entonces tendremos un tipo de escándalo peor en la administración Trump que el que tenemos ahora mismo con el asunto Epstein. Y luego está la tercera posibilidad, a la que le doy un 50% de probabilidad. Y luego el resto del porcentaje lo atribuyo a que no sabemos nada de lo que ha pasado, salvo lo que Trump nos cuente. Y eso será una mentira. Y a partir de ahí, todo puede pasar. Creo que el factor determinante será el hecho de que, como dijo Larry, el ejército ucraniano está a punto de decir, me rindo porque ya no me queda ánimo. Van a ser completamente destruidos. Y creo que ahora, antes de mediados de septiembre, quizá incluso antes, se rendirán. Así que esos tres desenlaces, ninguno es realmente bueno. Pero creo que esas son las perspectivas que tenemos ahora mismo. Y no descarto nada respecto a cómo la administración Trump va a tergiversar esto cuando salga a la luz, si es que realmente hay una reunión. Sí, y déjame añadir que las expectativas para esto se han puesto tan altas. Sí, esto es parecido a un matrimonio concertado. Te prometen que vas a conseguir a una mujer hermosa, abres la puerta y te encuentras a Jabba el Hutt vestido de novia, ¿vale? Me encantan tus imágenes, Dios mío. Así que sí, estoy de acuerdo con la exposición del coronel Wilkerson sobre las perspectivas. Y creo que va a haber mucha decepción. Sería genial si salieran y dijeran, sí, tenemos un acuerdo. Ucrania va a retirar sus tropas, y luego una vez que retiren las tropas habrá un alto el fuego, y después nos sentaremos a hablar. Pero creo que eso es muy poco probable. Habla sobre lo que motiva a la parte rusa aquí, porque mucha gente me ha estado preguntando, bueno, ¿es esto una trampa? Incluso podría ser peligroso ir a Alaska. Es territorio estadounidense. A pesar de que Donald Trump dijo recientemente, en esa misma rueda de prensa, que mostramos, os lo mostré a todos, que en realidad va a ir a Rusia. Sí. Así que habla sobre las motivaciones de Rusia aquí. ¿Cómo se explica esto? Porque mucha gente está diciendo, bueno, esto es una trampa. Y si realmente no va a salir nada de esto, entonces ¿a quién beneficia? Then to what benefit? Well, let's remember that this is not the first time
Bueno, recordemos que no es la primera vez que Vladimir Putin se reúne con Donald Trump. Así que Putin sabe lo que muchas personas que conozco, que han tenido reuniones personales o en pequeños grupos con Trump, también saben. Trump es una persona completamente diferente cuando las cámaras están apagadas y estás a solas con él. En realidad, es un tipo muy inseguro que quiere agradar. Y creo que Putin entiende eso de él, para empezar, y espera que se dé cuenta de que al menos puede explicarle las cosas y hablar con Trump de una manera en la que Trump pueda escuchar. Y así evitaremos una conflagración que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial, porque creo que eso pesa en la mente de Putin. Tampoco está ignorando lo que yo llamo las señales claramente evidentes de agresión estadounidense. No solo la agresión de la OTAN, sino la agresión continua de Estados Unidos. El hecho de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva el pasado jueves, declarando a Rusia una amenaza para la seguridad nacional, básicamente llamándolos enemigos, el mismo día en que Witkoff estaba en Moscú reuniéndose con Putin. Y lo hizo para justificar la imposición de aranceles a la India. Luego, al día siguiente, organiza este acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Pero hay informes de que existen cláusulas secretas en ese acuerdo que van a resultar en invitaciones a Armenia y Azerbaiyán para unirse a la OTAN. Así que, de nuevo, Estados Unidos sigue embarcado en este esfuerzo por rodear a Rusia con países de la OTAN y debilitar y destruir a Rusia. No se puede señalar ni una sola cosa positiva que Donald Trump haya hecho desde que asumió el cargo para aliviar las tensiones con Rusia. No ha hecho nada para nombrar a un nuevo embajador, nada para reabrir los consulados que se cerraron en Estados Unidos, nada para devolver las propiedades que fueron confiscadas a Rusia, nada respecto a restablecer los viajes directos a Rusia. Todo lo que ha mencionado son más sanciones, más aranceles, ningún gesto de buena voluntad. Así que ya sabes, Putin, creo que desde su punto de vista va a hablar con él. Sin otra cosa, tiene que demostrar que cumplió con todos los requisitos, que hizo todo lo posible por buscar la paz. Porque cuando llegue el momento de asegurar la victoria militar, podrá decir, intentamos todo lo demás, y no nos dejasteis otra opción. Esta victoria militar que Larry acaba de mencionar está en realidad mucho más cerca de lo que muchos creen, comprenden o saben. Ahora bien, hubo comentarios que Ushakov hizo justo después de la visita de Witkoff, y Pepe Escobar lo cita aquí. Este es el asesor de Putin, Yuri Ushakov. Hay una propuesta por parte de los estadounidenses que consideramos bastante aceptable, y todo el mundo empezó a interpretar eso como que Estados Unidos ha ofrecido términos de paz. Así que tengo curiosidad por tu valoración de la situación general, porque estas dos cosas no parecen encajar. Que Rusia esté a punto de lograr una victoria militar y que Estados Unidos ofrezca términos de paz que sean aceptables, a pesar de que la parte rusa no ha comunicado nada por el estilo. Permítanme ser totalmente positivo aquí y volver a esa pequeña parte donde dije que había una posibilidad de un resultado positivo. No creo ni por un minuto que vaya a suceder, pero le doy una pequeña posibilidad. Y digamos que Witkoff finalmente aprendió, al escuchar a personas como Lavrov y como el propio Putin, finalmente aprendió lo que Larry acaba de sugerir y lo que nadie en el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera aquellos que saben que es la verdad, admitirán. Y es que el problema de Rusia no es Ucrania como tal. Su problema es la intromisión en su esfera de influencia de manera existencial. Ese es el problema fundamental. Y mientras la OTAN se haya expandido y continúe, como señaló Larry, con todos los indicios de que va a seguir expandiéndose. Todavía están intentando derrocar al gobierno en Georgia, por ejemplo. Está Armenia. Hay otras posibilidades, como el general Donohoe, hablando sobre Kaliningrado y demás. Hay todo tipo de amenazas que justifican lo que siente Putin y lo que sospecho que sienten la mayoría de los rusos, incluidos los de la Duma. Así que si Witkoff captó algo de eso en sus conversaciones con Putin,
más de 3 horas, y luego regresó y se lo comunicó de manera clara y precisa a Donald Trump. Y ahora Donald Trump al menos tiene una interpretación diferente de cuáles son las motivaciones de Rusia respecto a la que tenía antes. No creo que antes tuviera ni idea, en realidad. Simplemente lo usaba como una herramienta política. Acabaré con la guerra en 24 horas. Eso era todo lo que estaba haciendo. Pero si tiene algún indicio de la gravedad de esta situación en este momento, y dado su preferencia declarada por hacer algo respecto a la expiración del último vestigio del Tratado Nuclear START en febrero de 2026, entonces quizá adopte una actitud diferente en esta reunión. Eso me sitúa en ese pequeño 20%, o así que mencioné, que podría ser un resultado positivo. Escuchando más a Putin, que estoy seguro de que explicará y dejará esto muy claro una vez más al presidente Trump, si Trump escucha. Y como dijo Larry, creo que por lo que yo también he oído, es una persona diferente cuando está cara a cara, o más o menos como interlocutor con otro interlocutor en una sala en algún lugar. Es mejor. Si él escucha esto y sale de la reunión, al menos con ese tipo de conocimiento, y actúa a partir de ese conocimiento de ahora en adelante, y desafía a algunos de los neoconservadores y otros en su administración o detrás de su administración que desean lo contrario, entonces podríamos tener una situación completamente diferente aquí. Y podríamos estar realmente embarcándonos en algún tipo de diplomacia significativa en cuyo centro estaría el propio Trump. No tendría absolutamente ningún problema con eso. Sé que probablemente es pensar con optimismo, pero ese sería el enfoque que le daría a un posible resultado positivo de esta reunión, que Trump finalmente entienda los puntos de Larry. Incluso si es un soquete, eso tiene que cambiar su forma de pensar sobre cómo trata con Rusia a partir de ahora. Ahora, cómo manifiesta eso en maniobras políticas es otra cosa completamente distinta. Parece que se le da bien en algunos aspectos, pero no tanto en la diplomacia internacional. Mira sus movimientos con la India. Fueron simplemente decisiones descabelladas. Quiero decir, ahora hemos logrado lo imposible. Hemos puesto a Rusia, India y China en el mismo bando. Oye, es la estrategia secreta de Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz. Ha acercado a India y China más que nunca. Eso sí que merece el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Ya ves. Para la creación de enemigos. Quiero decir, hay muchas veces Larry y Coronel Wilkerson en las que cuando Trump hace algo, a veces pienso, bueno, que siga adelante, porque esto en realidad está haciendo, quizás de manera involuntaria, un servicio al mundo al unir a países que definitivamente necesitan resolver sus diferencias y que estarán mejor a largo plazo. Quizás le den el Premio Nobel de la Paz por crear suficientes enemigos como para lograr la paz. Bueno, déjame plantear otra posibilidad. Quizá el mensaje de Witkoff a Putin fue, mire, el presidente Trump no está en una posición en la que pueda poner fin completamente a todo el apoyo a Ucrania, pero tampoco queremos estar en guerra con usted, y nos gustaría buscar formas de empezar a construir cooperación en varias áreas diferentes, como la estación espacial, donde solíamos tener una relación bastante estrecha. Ahora, Rusia va en otra dirección. Trump querría reiniciar eso, el Ártico. Así que podría haber esbozado toda otra área que estaba fuera del trato específico con la guerra, pero con un objetivo más amplio de aliviar las tensiones. Ahora, creo que eso es poco probable, pero solo intento plantear otras posibilidades lógicas aquí. Pero independientemente de la posibilidad que consideremos, afrontemos el hecho, la realidad que no va a cambiar, que es que Rusia está ganando la guerra sobre el terreno, está avanzando a un ritmo acelerado y está a punto de romper la última gran línea defensiva en la parte occidental de Donetsk. Y una vez que lo hagan, el camino estará completamente abierto hasta el Dnieper, y Rusia tendrá un control firme de toda la tierra al este del río Dnieper.
Y a pesar de lo que dijo Lindsey Graham antes, su comentario, es probable que Rusia tome Kiev o Kyiv, como prefieras pronunciarlo. Además, no creo que vayan a detenerse hasta recuperar Odessa. I don't think they're going to stop this until they take back Odessa. So this is Así que, en la medida en que Putin esté dispuesto a reunirse con Trump, eso sirve a los intereses de política exterior de Putin, con la India, con China, con Brasil, donde esos países siempre dicen, oye, tienes que negociar. Él puede decir, mira, me senté, hice todo lo posible, me senté con el tipo que intentó matarme a finales de mayo. Me senté con el tipo que ayudó a los ucranianos a planear un ataque contra todos mis bombarderos nucleares estratégicos. Me senté con el tipo que 2 días antes de que debiéramos sentarnos en conversaciones de paz en Estambul con los ucranianos, lanzó ese ataque contra mi país el 1 de junio. Me senté con el tipo que ayudó a decapitar al liderazgo iraní. Así que he hecho todo lo que está en mi mano para intentar encontrar una solución pacífica a esto. Y en cambio lo que recibimos son amenazas, sanciones y aranceles. Ahora, Putin lo dirá de forma mucho más calmada de lo que acabo de hacer yo. Putin will say it much more calmly than I just did. Then what would Russia actually accept? Entonces, ¿qué aceptaría realmente Rusia en cualquier tipo de acuerdo de paz? Porque ahora hay muchos que creen que son posibles grandes concesiones por parte de Rusia. Sin embargo, el Wall Street Journal informó justo después de la reunión de Steve Witkoff con Vladimir Putin que Putin le dijo a Witkoff que Estados Unidos detendría la guerra a cambio del este de Ucrania. Y voy a desplazarme hacia abajo. Decía que Putin le dijo a Witkoff que aceptaría un alto el fuego completo si Ucrania aceptaba retirar sus fuerzas de toda la región oriental de Donetsk, según funcionarios informados sobre la llamada. Rusia controlaría entonces Donetsk y Lugansk, así como la península de Crimea. ¿Cuáles son exactamente entonces los términos que aceptaría Rusia? ¿Cambiarán en absoluto? Creo que los términos básicos son esos, y nunca una membresía en la OTAN. Creo que esas dos cosas son irreconciliables con los intereses de Rusia. Y ya sabes, se puede jugar con los matices de esos puntos, pero no se pueden eliminar esas dos cosas. Y eso es con lo que Trump tendrá que lidiar. ¿Sabes? Volví a revisar algunos de mis documentos del Mando del Pacífico de Estados Unidos, que desarrollamos durante la época en que estábamos analizando. Fue justo cuando los rusos habían invadido Afganistán, y teníamos esa típica sensación militar de que Rusia realmente no quería quedarse mucho tiempo en Afganistán. Lo que ellos querían era limpiar su propio patio, por así decirlo, mientras avanzaban y trataban de conseguir un puerto de aguas cálidas en torno a Chabahar, Bandar Abbas, en algún lugar del Golfo Pérsico, en el norte del Océano Índico, el Mar de Omán. Y en ese entonces, nosotros estábamos preparando planes de guerra para luchar contra los soviéticos en las montañas Zagros. Estábamos construyendo trampas para tanques en esas montañas, en los pasos. Es un terreno realmente difícil, con compartimentos cruzados. Es casi imposible moverse por esa región sin que te vuelen en pedazos. Así que estábamos planeando para eso. Mientras lo hacíamos, revisamos varios análisis de historiadores sobre el gran juego tal como se desarrolló en esa región. Y a medida que los imperios cambiaban, mientras algunos crecían y se volvían más grandes y poderosos, y otros desaparecían, siempre existió un hilo conductor de este interés a lo largo de 1000 años del gran juego. Probablemente más si incluimos al imperio persa y otros. Una de las cosas que notamos como constante en el crecimiento del imperio ruso fue el enfoque en el Mar Negro. Eso siempre fue algo que Rusia quiso controlar. Y creo que Larry tiene razón al decir que Odessa es clave para eso. No creo que vayan a detenerse hasta que tomen Odessa. Así que ese es otro factor que hay que tener en cuenta, por así decirlo, y en el que no creo que Rusia vaya a ceder. Creo que las Fuerzas Armadas en Rusia, solo la Marina, harán que sea muy difícil para Putin renunciar a Odessa. Y yo también lo haría. Si yo estuviera al mando de la Marina rusa, querría Odessa.
Ahora, esta idea de que puede intercambiar territorio, ceder territorio, no puede. Cuando se celebró la votación en septiembre de 2022 en los 4 antiguos oblast de Ucrania, y todos votaron para unirse a la Federación Rusa, en el momento en que eso fue aceptado por la Duma, pasó a formar parte de la Constitución rusa. Así que, ya sabes, Putin podría ir y decir, vale, sí, te cedo la mitad de la luna. Tiene tanta autoridad para hacer eso como para ceder cualquiera de esos territorios. Es decir, ninguna. Así que no va a ceder territorio. Y está claro que Witkoff lo entendió mal, muy probablemente, o ya sabes, se está inventando algo. Las exigencias de Rusia se remontan al tratado que se presentó, el borrador de tratado que Putin entregó a Joe Biden en diciembre de 2021 y que Estados Unidos rechazó en enero de 2022. Y eso está casi completamente relacionado con la OTAN, la expansión de la OTAN y la retirada de la OTAN de las fronteras de Rusia. Rusia no va a seguir permitiendo que la OTAN represente una amenaza para ella. Y ya sabes, si Azerbaiyán y Armenia son lo suficientemente ingenuos como para intentar unirse, Rusia les dará el mismo trato que a Ucrania, solo que ellos no tienen 40 millones de habitantes. Armenia tiene unos 6 millones y Azerbaiyán entre 8 y 9 millones. Por favor, sed más como Osetia del Sur por vuestro propio bien. Sí, exactamente. Exactamente. Así que, deshacerse de la OTAN. La desnazificación es un elemento fundamental, lo que significa que tiene que haber nuevas elecciones. Y las elecciones deben permitir que todos los diferentes partidos que ahora han sido excluidos o prohibidos vuelvan a tener voz. Y Rusia no está bajo ninguna presión para hacer concesiones. Quiero decir, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Devolverle $300 mil millones? Bueno, sí, a Rusia le gustaría recuperar esos $300 mil millones que le han sido confiscados, pero no los necesita. No está diciendo, Dios, si no recuperamos eso, no vamos a poder comer mañana o no vamos a tener combustible para el coche. No, Rusia quiere crear un mundo mucho más predecible y aburrido, en lugar de tener que enfrentarse a esta guerra continua por parte de Occidente contra Rusia. Y repito este punto una y otra vez. El proyecto de OTAN en Ucrania. Ucrania ha sido un miembro de facto de la OTAN desde 1995, que es el primer año en que Ucrania empezó a participar en ejercicios militares de la OTAN. Y el dato realmente fascinante es que si le preguntas a la inteligencia artificial cuáles son los 10 países que más han patrocinado u organizado ejercicios de la OTAN, Ucrania aparece como el número 6 o 7. Ahora bien, ni siquiera son, entre comillas, miembros de la OTAN, pero han organizado más ejercicios militares que el 80% de los miembros de la OTAN. ¿Qué demonios significa eso? Así que dejemos de lado esa mitología de que Rusia solo intenta reconstruir el imperio soviético porque quiere más territorio. Es simplemente ridículo. Y bueno, solo añadiría a lo que dijo Larry sobre que Rusia quiere un mundo aburrido. Xi Jinping también. Sí, no les gusta la emoción. Estabilidad, desarrollo, crecimiento económico, ese tipo de cosas. No reflejan el tipo de caos del lejano oeste, de tiroteos, que generan los responsables de la política exterior estadounidense. No son agentes inmobiliarios. Sí, eso también. Agentes inmobiliarios de Nueva York.